Guillermo del Rivero León es el secretario de Gobierno, está en cabina y esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Telereportaje. Don Emanuel, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo, pero sobre todo al amplio auditorio de Telereportaje. ¿Cómo van esos propósitos de Año Nuevo? Pues casi siempre uno se va planteando los mismos, ¿no? Y pues vamos iniciando, vamos arrancando enero. Ya pasó un mes, se acaba enero, pero bien. Bien. ¿Nos puedes compartir algunos de estos propósitos? Sí, claro. Creo que uno de los más comunes y tiene que ver algo con un reportaje hoy de Telereportaje, tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Antes del 2019, un servidor me gustaba mucho correr, incluso corrí un maratón. Sin embargo, bueno, pues mi falta de disciplina me alejó un poco de las pistas y bueno, la intención es esa precisamente, retomar el ejercicio en cuanto a alguna cuestión personal, ¿no? Muy bien, 8:33 y hasta el momento ¿lo has cumplido? Más o menos, no al 100%, pero sí, ya ahí vamos. Uno cae, pero el tema es retomarlo, exacto, ¿no? así es. Muy bien, son las 8 de la mañana, 33 minutos. Guillermo del Rivero, ¿es un secretario de gobierno poderoso? Guillermo del Rivero es un secretario de gobierno que cumple con una función muy específica que le encomendó el gobernador y que tiene que ver de manera directa con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que son las atribuciones que tiene un secretario de gobierno, tal y como lo establece el artículo 30 de la ley. Pero han habido secretarios y secretarios de gobierno. Hay quienes han tenido un juego importante y hay quienes han estado más al margen porque el gobernador en turno los eclipsa. En este caso, ¿cómo es Guillermo del Rivero? Bueno, yo creo que el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, tanto a un servidor como a los demás secretarios del gabinete, les ha depositado su confianza. Coloquialmente hablando nos deja hacer y bueno, ya depende de cada uno hacer su trabajo, ¿no? Hacer sus funciones. Entonces, ¿poderoso? Yo insisto, yo soy un secretario de gobierno que cumple con las instrucciones que me da el gobernador Carlos Merino. ¿Te ha costado trabajo transitar por la Secretaría de Gobierno para desempeñar tus funciones? Pues te diré, Manuel, que... Perdón, y algunos decían, muy joven, llega alguien muy joven a la Secretaría de Gobierno, alguien que no tenía toda la experiencia, que se iniciaba en la actividad política, en cargos públicos y de pronto Secretaría de Gobierno. Mira, en ese contexto. Sí, yo te diría que cuando me hace la invitación el gobernador Merino a asumir la Secretaría de Gobierno, bueno, pues se dan en circunstancias atípicas políticamente hablando aquí en Tabasco, porque se da la coyuntura que es la llegada del gobernador Merino, cuando pasamos ese terremoto político, ¿no? De que invita el presidente Andrés Manuel López Obrador al hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al gabinete federal. Asume la gubernatura el gobernador Carlos Merino, pero también entran otros factores como fue la llegada de la nueva legislatura y la llegada de los nuevos ayuntamientos. Entonces eso nos permitió en el gobierno del gobernador Merino pues entrar en una dinámica y de manera particular a la Secretaría de Gobierno pues muy activa, ¿no? Nos sirvió también para esa transición y bueno, creo que afortunadamente salió muy bien. 8 de la mañana, 36 minutos. Te preguntaba si te había costado trabajo transitar, sobre todo a tus inicios, porque recordemos lo que ocurrió al principio con el Poder Legislativo, que hubo ahí discrepancias en algunas cosas, en el tema de la comparecencia, que no fuiste incluido en el primer año que te toca ser secretario de Gobierno, pero sí te toca ahora comparecer. Fueron dos momentos distintos, el del año pasado a este. Yo externé lo que yo consideraba de que pues es un trabajo de la Secretaría de Gobierno, que hay pues más de 1,000 personas que están todos los días ahí pues dando la cara
es un equipo de trabajo, la verdad, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Y bueno, no era un tema personal, yo veía la necesidad también de la comparecencia, porque también para la nueva legislatura era importante conocer cuál era el trabajo que se estaba haciendo en la Secretaría de Gobierno desde mi óptica. Sin embargo, bueno, ellos tomaron una decisión, yo hice un extrañamiento y bueno, un año posterior, en otras circunstancias, acordaron que sí compareciera, ¿no? ¿Hay fuego amigo? ¿Fuego amigo contra el secretario de Gobierno? No, yo creo que vivimos tiempos distintos, donde lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador y es parte de la cuarta transformación. La vida pública cada vez es más pública, Manuel. Yo te aseguro que esto fue algo menor y que en el pasado situaciones similares o incluso peores, pues hay jaloneos muy importantes. Sin embargo, bueno, lo llevaban en el ámbito de lo privado. Yo insisto, hice un extrañamiento en el ejercicio de un derecho que también tengo y bueno, pues eso no quiere decir que haya un distanciamiento ni nada por el estilo, y de manera particular yo sí te digo, y lo he hecho público, yo he hecho un reconocimiento al trabajo de las y los diputados de la actual legislatura. El marco jurídico que ellos van trabajando todos los días nos va ayudando muchísimo como gobierno para salir adelante y creo que lo estamos haciendo, Manuel. El fuego amigo, lo preguntaba porque luego queda la sensación como que no todos los funcionarios, no todos los legisladores, no todos los actores políticos de Morena tienen claro que el gobernador interino es Carlos Manuel Merino. No, yo creo que sí lo tienen muy claro. ¿Ya lo entendieron? Mira, obviamente yo te lo decía hace un momento, vivimos un terremoto político aquí en Tabasco. Nos cambió a muchos de los que estábamos ya en el gobierno, en el ejercicio de la política, pues sí te cambia que, por ejemplo, el gobernador históricamente se le conoce como el jefe político del estado, ¿no? Entonces se da el cambio de que se va el secretario de Gobernación, llega el gobernador Merino, pero creo que también el gobernador Merino entró con muchísima fuerza. Yo aquí, en la primera entrevista que me hiciste aquí en Camina como secretario de Gobierno, lo decía, fue un gobernador que llegó con el aval de todos los diputados que en su momento eligieron quién iba a estar como gobernador interino. Todos, absolutamente todos, los de Morena y los de oposición. Y yo daba cuenta de cómo fue elegido el gobernador, porque no siquiera les pusieron la opción. En una papeleta ellos tuvieron que escribir el nombre de Carlos Manuel Merino Campos y todos los grupos políticos representados en esa legislatura lo eligieron a él. Entonces eso le dio una fuerza importante y bueno, y ya es transitar también a un nuevo esquema y a una nueva forma de trabajo. Yo creo que hoy sí siento al gabinete, siento a los alcaldes, siento a los legisladores. Sí, somos todos un equipo finalmente, Manuel. El gobernador también nos los ha dicho en distintas ocasiones. La ciudadanía no tiene por qué ponerse a distinguir si eres funcionario del gobierno federal, si eres funcionario del gobierno estatal o municipal. La ciudadanía hoy está ávida por tener resultados y en ese sentido pues todos tenemos que entrarle al quite. El principal problema en Tabasco que vislumbra el secretario de Gobierno. Pues mira, Emanuel, yo te diría que todos los días tenemos que afrontar cosas. Es un reto enorme estar a cargo por ejemplo, de manera particular en la Secretaría de Gobierno, pero más aún, obviamente, nuestro gobernador a cargo de toda la administración pública. Tenemos retos importantes que van desde atender problemas de seguridad, atender problemas de salud, atender problemas de educación. ¿Qué sería lo que más te preocupa? Yo todos los días nos preocupamos y nos ocupamos por agendas de riesgos que se van trabajando de manera coordinada con todas las dependencias de la administración pública. El tema de seguridad no es un punto principal, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en Macuspana. El vocero del gobierno, Juan Carlos Castillejos, refería que el problema de inseguridad registrado en Macuspana a inicios de año es producto de las luchas que hay entre banditas locales. El propio secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, ha dicho que hay bandas locales que están operando en varios municipios. Hablamos de Cárdenas, hablamos de Huimanguillo, ya se mencionaba Macuspana. Este tema de seguridad y el de las bandas locales ¿no ponen en jaque al Estado, a la gente, la tranquilidad, la paz social? No, Emanuel, fíjate que también lo he comentado en otras ocasiones. Trabajamos coordinadamente en la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, la cual preside el gobernador Carlos Manuel Merino Campos.
todos los días nos reunimos a las 8 de la mañana para sesionar y dar cuenta de la situación que prevalece en el Estado en materia de seguridad. Y además ahí se toman las decisiones conforme a los lineamientos que nos va implementando el gobernador Merino sobre qué tenemos que hacer aquí en el Estado para ir combatiendo la inseguridad. Esa mesa de seguridad está integrada por gobierno federal, estatal y obviamente también nos coordinamos con las policías municipales, pero tiene particularidades interesantes, fíjate. En la mesa está integrada por el Ejército, está aquí la 30 y la 38 zona militar, está la Guardia Nacional, está la Marina, está el delegado de la Fiscalía General de la República y también está el delegado de los programas federales. Y por otro lado, pues está un servidor, está el secretario de Seguridad, está el fiscal general del Estado. Entonces, todo esto bajo el mando del gobernador Merino, y te insisto, ahí se toman decisiones muy importantes que nos han ayudado mucho a dar resultados, porque yo te quiero decir algo, este es un trabajo de las mesas para la construcción de la paz y seguridad que iniciaron en diciembre del 2018. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, así como él sesiona todos los días, hay una réplica en las entidades federativas. Y Tabasco es de las entidades que más participación tiene a nivel nacional. Entonces, el tema de seguridad no es un tema de preocupación del gobierno actual. Bueno, es un tema que todos los días nos ocupamos de él. Yo te puedo decir, no te diría yo que estamos en un foco rojo, porque insisto, los indicadores son alentadores, vamos en varios de los delitos que nos laceran profundamente, vamos a la baja. Si quieres más adelante te voy dando cuenta de ellos porque traigo el dato. 8 de la mañana, 43 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero. El revés de la Corte al tema de las pluris, reducción de pluris, le pega directamente a Guillermo del Rivero. Él era jurídico de gobierno cuando se llevó a cabo esto. La Corte pega revés al gobierno del Estado por su ley de la reducción de pluris. Fíjate, Guillermo del Rivero, algunos de los argumentos. La ministra Piña señala que se hizo únicamente a las diputaciones pluris, provocando un desbalance en la representatividad de las fuerzas políticas. Luis María Aguilar, otro ministro, señala que es inconstitucional porque al reducir el número de pluris se afecta la integración total del Congreso, que eso generaría un desequilibrio. ¿Se equivocaron en el planteamiento, Guillermo del Rivero? De entrada yo te porque diría... ya habló la Corte y ya dice por qué la consideran inconstitucional y por qué le dieron palo. Yo te diría de entrada que no fue un revés al gobierno del Estado, fue un revés al clamor de las y los tabasqueños, porque esta iniciativa que se presentó en su momento, pues recogía este clamor que yo te hacía mención, Emanuel. Fue una de las propuestas que la actual administración de la Cuarta Transformación llevó a su plataforma electoral incluso, y que tiene que ver precisamente con la reducción de los diputados plurinominales, que no hayan tantos diputados plurinominales, porque lo que se busca es fortalecer la democracia representativa, y la democracia representativa precisamente es que en este caso los actores políticos, los partidos políticos tengan que salir y buscar el voto. Yo decía en una entrevista aquí en tu estación de radio de que pues ya luego se malacostumbran algunos políticos a tirarse a la hamaca y decir, bueno, pues voy a ser pluri y que ahí que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, pues no, con esto obviamente los vas a incentivar. Pero le pegan al equilibrio, es lo que dicen los ministros. Bueno, a ver, te comento algo. Y dicen, es inconstitucional porque al reducir el número de pluris se afecta la integración total del Congreso. Okay. Entonces, por eso decía yo, fue mal planteada, porque yo puedo entender el clamor. De hecho, yo estoy de acuerdo en la reducción de legisladores. A mí me encantaba la idea. Y sé que a muchos más, si ustedes dicen, pues sí, la gente tenía este deseo de que se redujeran, ¿no? ¿Cómo evalúan a los diputados? Son de los peores evaluados por los ciudadanos, la fama que se han creado a lo largo de los años. Sin embargo, una cosa es eso y la otra es hacer un planteamiento equivocado que ponga en riesgo la representatividad. Bueno, te comento también,
Eso, como bien refieres, lo dijo la Corte, pero también hubieron 2 ministros de la Corte, Emanuel, que fueron muy claros al decir que no era inconstitucional el planteamiento que se hizo, que era correcto. Y te explico algo. La integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es de 500 diputados. 300 son de mayoría relativa y 200 son de representación proporcional, los plurinominales. Esto equivale a un 60% que son de mayoría relativa y 40% que son los pluris, ¿ok? Entonces, cuando se estudió el planteamiento de la iniciativa que se presentó, había o existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde te dice que en la conformación de los congresos estatales existe la libertad de configuración legislativa. Esto quiere decir que los estados, sus congresos, pueden decir cómo se va a conformar. Que lo importante es 2 cosas. La primera es no alejarte de lo que te establece el artículo 116 constitucional, que establece que cuando tienes más, creo que de 800,000 habitantes, si no me equivoco, la verdad no recuerdo muy bien, pero un número mínimo de habitantes, debes de tener por lo menos 11 diputados, creo, un número de diputados. Entonces, pues obviamente aquí se cumple eso. Y la otra, que no te puedes, fíjate bien esto que te voy a decir, es muy importante, que no te debes alejar significativamente del 60-40% que está en el Congreso de la Unión. En el planteamiento que se hizo y que nos dio revés la Corte, se estableció un planteamiento prácticamente del 70-30. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿a qué te refieres con no te alejes significativamente del 60-40, 70-30, 80-20? No sé si me estoy explicando. Entonces, se hizo el planteamiento 70-30. Me preguntas, ¿por qué 70-30? Porque también analizamos otras entidades federativas, como Baja California, por ejemplo, donde ahí está conformado prácticamente 80-20. Pues yo te pregunto, Emanuel, si en otros estados hay una conformación donde el 80% de los diputados son de mayoría relativa y el 20% solamente son pluris, ¿por qué aquí en Tabasco no podíamos tener el 70% de mayoría relativa y 30% pluris? Traen en el imaginario también que Morena siempre va a tener el 100% de mayoría relativa, porque así incluso lo mencionaba la Corte, como que si nos quisiéramos apoderar. Dice, en otro planteamiento de uno de los 2 ministros que tú mencionabas, ni siquiera van a poder promover acciones de inconstitucionalidad porque no tienen el 33%. Pues yo te diría, actualmente, con la conformación que tenemos en el Congreso del Estado, los partidos minoritarios que no accedieron a las de mayoría relativa, que son pluris, ninguno logra el 33%, se tendrían que unir todos. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no comparto el argumento, pero ya que yo a estas alturas te diga que no lo comparto, pues ya es absurdo. Es una mala voluntad de los ministros de la Corte, esto es trasladarlo ya al tema político, es darle palo a Adán Augusto López. Mira, que fue quien lo propuso. Yo te comentaría que me quedo con las palabras que ha estado diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ahí ¿Las puedes repetir? Yo creo que ahí el presidente ha sido muy claro. A veces pareciera que no buscan la justicia, sino que decía el presidente, queremos que se llame la Suprema Corte del Estado de Derecho. Cuando lo que, como abogado te lo digo y lo dice el decálogo del abogado, lo que debemos de buscar es la justicia. Entonces, para ti, hubo algo raro en esta decisión, ponías el ejemplo de Baja California, etcétera. Hay algo raro. Tan fue raro, Emanuel, que para que sea declarada una norma inconstitucional se necesita el voto de 8 ministros. El día de la votación únicamente alcanzaban 7 votos, Emanuel. Y de último momento, Arturo Saldívar, que a él había dicho que su voto era a favor de la constitucionalidad, dijo, como no alcanzan la votación y faltaron unos ministros, me sumo al voto en contra. Entonces, sí, por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Y esto raro puede ser político? Bueno, pues ya eso habría que preguntárselo a los ministros de la Corte. Las 8 de la mañana con 54 minutos, dice Tey que van a insistir en el tema. Evidentemente ya no para las elecciones del 2024, pero que será un tema que Morena traiga, la reducción de pluris. ¿Habrá un nuevo planteamiento? Bueno, yo siempre he establecido que el gobernador
por lo que respecta al Poder Ejecutivo, es quien tiene la facultad de presentar las iniciativas de reforma o de ley ante el Congreso del Estado. Yo lo que sugiero en lo personal y como secretario de Gobierno es esperar el engrose para que conozcamos la sentencia de la Suprema Corte, porque también luego los planteamientos que hacen los ministros en las sesiones públicas se alejan mucho de lo que verdaderamente está en el expediente. Entonces, ya que conozcamos el expediente, la sentencia... ¿Esto todavía no ha ocurrido? No ha ocurrido. Únicamente nos ha notificado, entiendo yo, los puntos resolutivos, que es donde dice se declara la validez o se declara la invalidez. Entonces, cuando conozcamos el contenido, que esto más o menos tarda de 2 a 4 meses, pues entonces pues ya tendremos que analizarlo, ¿no? Pero sí es un tema que puede volverse a poner sobre la mesa. Pues es que está en la agenda de Morena. Yo coincido que está en la agenda de Morena, yo coincido que es un reclamo muy añejo de las y los tabasqueños, en el caso específico de Tabasco, que es un reclamo nacional, pero bueno, pasándonos al tema local, sí es un reclamo de los tabasqueños y en ese sentido, pues bueno, se buscó pues cumplirle, ¿no? 8:55. Otro tema que está en la agenda, pero del PRD, es el asunto de la elección de los delegados municipales. En este caso, la Corte las valida esta ley que determinaron el tema de los delegados municipales, pero ya el Toro Grapín dijo que en este próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el miércoles 1 de febrero, van a volver a poner el tema en la mesa para que sea por elección y no por designación. En cuanto a Morena, ¿va a ser un tema que no van a dejar pasar, Guillermo del Rivero? Bueno, yo soy respetuoso del trabajo de los diputados, de su autonomía. Pero fue una iniciativa del Ejecutivo el tema de los delegados. Yo la dinámica que siento por parte de los diputados de Morena, pues es estar a favor de la manera en que se designa actualmente a los delegados municipales, ¿no? Yo insisto, los delegados municipales son funcionarios de la administración municipal. Las y los tabasqueños votaron por su presidente municipal, votaron por su cuerpo de regidores y bueno, ellos son los que tienen la decisión hoy por hoy de tomar de designar a los delegados municipales. Sin embargo, PRD insiste, tiene que ser la gente como siempre ha sido. Yo también te diría que, bueno, ellos están en su papel, ellos es parte de su agenda de ellos, que yo respeto mucho. Sin embargo, también recordar cuál era parte del espíritu de la designación de los delegados municipales. Ya era algo que estaba secuestrado prácticamente por los partidos políticos, por todos. Entonces se alejaba mucho del tema ciudadano, eso no era algo ciudadano, ya era algo más que nada de la agenda de los partidos políticos y donde pues verdaderamente entorpecía muchas veces el trabajo de los ayuntamientos, Emanuel. 8:57 a.m. El PRD vuelve a salir a las calles. El argumento, CFE, las altas tarifas, los recibos impagables. Y empiezan las manifestaciones y también el PRD dice, van a conocer al PRD bronco. Vamos a la pausa, seguimos platicando con el secretario de Gobierno. Telereportaje. El PRD ha vuelto a las calles y se está manifestando por el asunto de la CFE. Aseguran que no es un tema político. Ellos argumentan que se incrementó de 30 a 40% los recibos de luz, amenazas de CFE contra usuarios, que la lucha de resistencia civil es un movimiento con el que se identifica con el PRD, que conocerán al PRD bronco. Al secretario de Gobierno le pregunto, ¿esto de las marchas y las protestas del PRD es un tema político? Sí, por supuesto. Y no es un tema, como argumentan ellos, de que los recibos llegan elevadísimos, hablan de un 40% de incremento, impagables, también argumentan. Bueno, a ver. Vamos a dividirlo en dos cosas. Una cosa es la manifestación por parte de ellos y otro es el trasfondo real de Comisión Federal de Electricidad con los tabasqueños. En el primer punto, pues yo te diría, ellos están en su derecho, pues siempre y cuando no incurran en algún delito como algún bloqueo o alguna afectación a terceros. Entonces yo ahí soy muy respetuoso, ellos están en su derecho, insisto, siempre que lo hagan dentro del margen de la ley.
Ahora bien, en el tema del fondo con Comisión Federal de Electricidad, lo explicaba la secretaria para el Desarrollo Energético, la secretaria Maluso Mellera, y aquí yo te lo reitero. Aquí hubo un planteamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, junto al hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde de raíz se resolvió el problema con Comisión Federal de Electricidad en cuanto al famoso adeudo histórico de las y los tabasqueños, Emanuel. Si tú debías 50,000 pesos, 1,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000 pesos, que estabas en una resistencia civil por más de 20 años, automáticamente se borró esa deuda. Esa famosa frase de borrón y cuenta nueva se logró en la actual administración. Yo te diría, ahorita ellos salen a la calle, yo insisto, yo sí le veo la connotación política, están en su derecho. Insisto. En la ruta del 2024. Sí, totalmente. Y que están en todo su derecho, Manuel. Yo insisto mucho en eso. Ellos están en su derecho y tienen todo mi respeto. Sin embargo, también tengo que decir, ellos ya fueron gobierno, Emanuel. Y ellos atendieron el tema de Comisión Federal de Electricidad. Diría el clásico, no venía yo preparado. Aquí tengo un documento del gobernador perredista Arturo Núñez, donde establece, nada más ahorita lo ponemos en la imagen, por favor, donde dice, habrá borrón y cuenta nueva para el 90% de los deudores históricos con CFE, aquellos que deben hasta 23,500 pesos. O sea, si debías más de 23,500 pesos no entrabas a ese supuesto programa. Pero ahí te va. Dirían, hay que ver las letras chiquitas, y aquí mismo lo dice, por cada peso que pagues en tus próximos recibos, los gobiernos estatal y federal te apoyarán con la misma cantidad para saldar tu adeudo histórico. Ah, pues qué chiste. O sea, si yo pago 5,000 pesos, el gobierno estatal me va a dar otros 5,000 y el gobierno federal otros 5,000. Esa fue la gran solución del gobierno del PRD, que los usuarios teníamos que pagar dinero y que esa cantidad también le iba a poner el gobierno federal y el gobierno estatal. La diferencia con el actual gobierno, ¿cuál fue? Que no pagaste un solo centavo y que se te borró tu adeudo histórico. Entonces, insisto, vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Nosotros que hoy somos gobierno, se logró algo muy importante y que fue el famoso borrón y cuenta nueva sin que le costara a los usuarios un solo centavo, Emanuel. ¿Les preocupa el PRD bronco, el que advierten? ¿Conocerán al PRD bronco? No sé a qué se refieren ellos con la expresión del PRD bronco. En consecuencia, pues no me preocupa. Yo insisto, ellos están en su derecho, tienen todo mi respeto. Acusan que el gobierno sigue solapando y avalando las arbitrariedades, amenazas y el hostigamiento de la CFE contra ciudadanos. No, es falso. Y insisto, ahí está el trabajo que está haciendo la Secretaría de Energía, la licenciada Maluso Mellera. Si te acercas a la Secretaría de Energía y pues porque tienes un problema con Comisión Federal de Electricidad, nosotros, el gobierno estatal, la Secretaría de Energía, coadyuva pues para apoyar a los usuarios de Comisión Federal de Electricidad. Ellos están entregando unas cartas amparo, así las han denominado, que van a repartir más de 100,000 en el municipio de Centro. En fin, traen este tema de las cartas amparo. ¿Esto tiene alguna validez o es un engaño del PRD a los ciudadanos? No conozco cómo es el contenido de estas cartas amparo, habría que analizarlo. Y sin embargo, está bien que lo hagan. ¿Pueden ampararse? Pues, está bien que lo hagan y bueno, ya veremos cómo van a resolver los juzgados federales. ¿Se pueden amparar? Pues y cualquiera puede presentar un amparo, ya un juez de distrito va a determinar si es procedente o no es procedente, Manuel. Están elaborando un nuevo padrón de ciudadanos y se firmará esta nueva carta amparo justamente para detener el tema de las tarifas. Yo insisto, ellos están en todo su derecho. El hecho que presenten amparos no tiene nada de malo, pues qué bueno, se va al ámbito de lo que debe dirimir una autoridad, un juez federal. Sin embargo, yo sí insisto, ellos fueron gobierno, ellos actuaron de una manera cuando fueron gobierno. O sea, ahorita no nos pueden sorprender y decir, es que yo lo haría distinto. No, sí es cierto, ya lo hiciste distinto y fue lo que te acabo de mostrar, Emanuel. Ellos, cuando gobernaron, le dijeron a la población, paga dinero y yo voy a poner el mismo monto que tú estás pagando. Nosotros hoy como gobierno dijimos, no pagues nada y hay un borrón y cuenta nueva. Juan Manuel Fósil, lo han nombrado coordinador estatal de este tema de resistencia civil, de este operativo que está haciendo PRD contra CFE.
¿Lo van a buscar ustedes, gobierno, para dialogar? Es que también, ahí te digo, es un tema con Comisión Federal de Electricidad. Nosotros... Pero le pega a Tabasco y le pega al gobierno de Tabasco. Por eso, a ver, habría que ver cuál es el planteamiento que ellos van poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, si están hablando de amparos, pues hay que esperar a que presenten los amparos y que resuelvan los jueces de distrito. Te lo planteo de otra manera, Guillermo del Rivero. ¿Mantiene la Secretaría de Gobierno diálogo con la segunda fuerza política más importante de este estado? Sí, totalmente. La indicación que me dio el gobernador Merino desde el día que me nombró es que tendiéramos todos los puentes, que no generáramos muros de división, sino que construyéramos puentes de entendimiento con todos los actores. ¿Incluido el PRD? Incluyendo el PRD, claro. Esto es, ¿tú tienes diálogo con Javier Cabrera, el dirigente? Bueno, yo conozco a Javier Cabrera desde hace muchos años porque coincidimos en la Facultad de la Escuela de Derecho de la UJAT. Sin embargo, bueno, él tiene una postura pública en cuanto a su papel de oposición, el cual yo respeto muchísimo, Emanuel. Las 9:08. La pregunta es, ¿se han sentado? ¿Cómo? ¿Perdón? Javier Cabrera y tú, ¿se han sentado? Hemos platicado, insisto, yo lo conozco desde hace tiempo atrás. Sin embargo, ¿Tienen una agenda, Guillermo del Rivero? Pues es que la agenda de los partidos políticos principalmente se da en el Congreso del Estado. Entonces yo sí te puedo decir que sí he platicado con varios diputados del PRD, también la fracción parlamentaria de Morena ha platicado, o sea, se entienden muy bien. Pero a nivel de dirigencias, porque luego son las dirigencias las que pues asumen unas posiciones mucho más radicales que lo que pudiéramos ver en el Congreso. Sí. Aquí en el tema de la dirigencia es si ha habido diálogo con Javier Cabrera, aunque no se ha hecho público, como ha ocurrido con otros actores. Hemos visto al dirigente del Verde, hemos visto al dirigente del PRI, a otros que, bueno, se han mostrado que se han sentado. En el caso de Cabrera no hay ni una sola foto. Esto es, se han reunido, pero no se ha publicado. Mira, yo también aquí te lo dije en tu programa en alguna ocasión, no se trata nada más cuando haces un trabajo en la Secretaría de Gobierno de salir y tomarte la foto y no tener resultados. Yo creo que lo que le importa a las y los tabasqueños, más allá de una foto y que pongas como pasó en el pasado, por ejemplo en la pasada administración de Peña Nieto, el famoso engaño del pacto contra México, pues fue terrible, ¿no? Se busca verdaderamente el beneficio para las y los tabasqueños. En ese sentido, hoy la administración del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, que está refrendada en el apoyo por la ciudadanía, creo que va saliendo adelante. Y creo que esa parte de que si tenemos o no tenemos foto, pues ya quedó, es obsoleto eso, Emanuel. Las 2:00 10 a.m. Para ti no es importante la foto con el dirigente perredista, sí la reunión. En esta reunión, ¿cuáles han sido los temas? Porque debe de haber temas sobre la mesa para sentarse. Yo te insisto, yo lo conozco a él desde hace muchos años. Esto de CFE no ha sido un tema de gobierno con el dirigente perredista, sobre todo cuando están encabezando una protesta, cuando van a haber manifestaciones recurrentes. No, Manuel, porque yo te insisto, desde nuestra óptica, si bien es cierto, el tema con Comisión Federal de Electricidad siempre va a tener sus aristas, no menos cierto es que como gobierno del Estado hicimos un planteamiento de fondo y creemos que se solucionó. ¿Cuáles eran los dos planteamientos más importantes? El primero, y era el más complicado, el famoso borrón y cuenta nueva, ese adeudo histórico de cientos de millones de pesos de los usuarios de CFE en Tabasco. ¿Cómo lográbamos que quedara en 0 pesos? Bueno, pues con voluntad por parte del gobierno del Estado y del gobierno federal se logró, Emanuel. Y el segundo punto, una tarifa más barata, la tarifa más barata que hay de acuerdo a los alcances de Comisión Federal de Electricidad es la tarifa 1F, Manuel. ¿Y cuál es la tarifa que tiene todo el estado de Tabasco? Que somos el único estado que tiene tarifa 1F en todo el territorio tabasqueño, es Tabasco. Entonces, ¿cuál es la que tenemos? La 1F. Entonces, tanto el borrón y cuenta nueva como la tarifa más barata se lograron aquí en el estado. Las 9:00 11 a.m. ¿Qué temas son entonces los que has platicado con el dirigente perredista? Yo te diría también que tengo que respetar las pláticas que se tienen en el ámbito de lo privado. Nada que yo te pudiera decir que impacte dentro de la vida pública de Tabasco. Las 9:00 12 a.m. El diputado Gerardo Gaudiano exhibe un problema de ingobernabilidad interna porque dice hay 2 gobernadores, el que manda y el que está aquí. Telereportaje. Algunos actores
señalan riesgos de ingobernabilidad en el Estado, porque no ven a un gobernador fuerte, a un secretario de gobierno fuerte. Y esto lo han externado ya, lo han compartido ya, que hay riesgos de ingobernabilidad. ¿Qué dice Guillermo El Rivero, el secretario de gobierno, al respecto? Que hay gobernabilidad en Tabasco, de manera contundente te lo digo, Emanuel, porque la administración del gobernador Merino es un gobierno donde hay firmeza, donde hay orden, donde se aplica la ley, donde se respeta el Estado de Derecho, en fin, todas las condiciones se dan aquí en Tabasco para que exista gobernabilidad, y la hay. Y no nada más estos factores que te acabo de decir, sino otros que forman parte de lo que es el gobierno de la Cuarta Transformación, como es la austeridad, el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, en fin, todo esto factores que el gobernador Carlos Merino nos ha instruido a quienes somos su equipo de trabajo, están puestos sobre la mesa y son los que generan las condiciones de gobernabilidad de Manuel. ¿Qué le dices a todos esos personajes que ven riesgo de gobernabilidad en Tabasco? Pues que lo dicen por perversidad o por ignorancia. O sea, o son ignorantes o son perversos, o diría un amigo, protervos. En Tabasco no estamos en esa situación y, como decimos los abogados, a las pruebas me remito. ¿Tú crees que si hubieran riesgos de ingobernabilidad aquí en Tabasco, tendríamos dos de los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de la Cuarta Transformación, como es la refinería, como es el Tren Maya, en fin? Creo que Tabasco está viviendo un momento de esplendor y Tabasco lo está aprovechando, Emanuel. Las 9:18, el diputado federal Gerardo Gaudiano acusó que en Tabasco hay una crisis de ingobernabilidad interna, porque se tienen dos gobernadores. Ya esto es otra cosa, ya no es exactamente lo mismo que te preguntaba. Y él aquí explica, vamos a recordar. Este señor recibió a unas personas que fueron a tratarle un tema de movilidad, y como se ve que explota con facilidad, les dijo a los transportistas que estaban ahí: miren, ya no me sigan diciendo, porque supuestamente iban de parte del gobernador. Y él les contestó: a mí me vale, no voy a decir la grosería que dijo, a mí me vale lo que diga Merino, a mí que me lo diga Adán Augusto, porque el que me puso es Adán Augusto. Entonces, esto es una práctica común en el gobierno, Emanuel. Tenemos dos gobernadores, el que está en Tabasco, el que nos gobierna en Tabasco, y el que manda desde México. Entonces, esto ha hecho que haya ingobernabilidad en varias dependencias. Esto que dice él y que vocifera por todos lados, que él no le hace caso al gobernador Merino, que él le hace caso a Adán Augusto, es un problema recurrente ya en Tabasco. Por eso hablo yo de una crisis, Emanuel, de ingobernabilidad. Entonces, imagínate si este señor se expresa así en público, si este señor anda diciendo esto por todos lados. Bueno, imagínate cómo trata a los transportistas, cómo se expresa de un diputado federal. Este señor, refiriéndose a Chicho Oropesa, el titular de movilidad. Pero bueno, el tema es lo que ventila y argumenta Gaudiano, que hay una crisis de ingobernabilidad en las dependencias por este asunto, porque hay dos gobernadores, el de aquí, al que no le hacen caso, y el de México, que es el que manda. ¿Hay dos gobernadores? Falso, Emanuel. Yo te sostengo que el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, su administración, pues es un gobierno que está trabajando todos los días en beneficio de las y los tabasqueños, y en ese sentido, así como llegó él, como yo te lo decía hace un momento, con esa fuerza política tan importante, la ha mantenido y la ha acrecentado incluso, pues gracias a todas las políticas públicas que el gobernador tiene. Entonces, esto que refiere el diputado federal, pues es totalmente falso. Que no le hacen caso al gobernador Merino. Pues yo te diría, yo soy testigo como secretario de gobierno del mando y el control que tiene el gobernador Merino, y por eso el gobernador Merino todos los días a su gabinete nos tiene a prueba, y se han dado casos, digo, no quiero entrar en particularidades, pero se ha dado casos donde ha dado el famoso manotazo en la mesa el gobernador Merino. ¿Caso Sheila? ¿Caso Francisco Sánchez, por ejemplo? No quiero referirme a casos específicos, pero bueno. ¿Ahí fue el gobernador Merino? Pues claro que fue el gobernador Merino. Pues él es el que tiene la facultad. Entonces hablamos de esos casos. Él tiene la facultad y la... No, yo no estoy diciendo que hablamos de ese caso, pero él tiene la facultad y la atribución de nombrar y remover libremente a todos y cada uno de sus funcionarios. ¿No manda en línea de la Ciudad de México?
algunos podrían pensar, el secretario de Gobernación, bueno, pues tiene el control de Tabasco. El secretario de Gobernación habla con los gobernadores de los estados, Emanuel. Tú ves a un secretario de Gobernación, como el caso del licenciado Adán Augusto López Hernández, que pues tiene el país en sus hombros prácticamente como secretario de Gobernación, y porque esa fuerza le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador por la confianza que le tiene, sumado además de que, como lo ha dicho el presidente, no lo digo yo, es una de las ahora llamadas corcholatas en el país. ¿Tú crees que el licenciado Adán se va a poner a hablar con los secretarios de aquí de Tabasco, con los funcionarios de aquí de Tabasco? Él habla con una persona y esa persona... Habla con los gobernadores. Es correcto, él habla con los gobernadores. ¿Y en el caso de Tabasco le da órdenes al gobernador? No, por supuesto que no. Él respeta, la actual administración respeta al gobernador Merino. Ellos son compañeros de lucha de más de una década, Emanuel. Son hermanos, lo ha dicho, y a un hermano y a un compañero de lucha como lo es en el caso Adán y en el caso Carlos Merino, hay respeto. Y eso es lo que yo veo ahí, Emanuel. Y entonces esto que dice Gaudiano, ¿cómo interpretarlo? Porque genera todo un escenario. Hay tres tipos de oposiciones, Emanuel. La oposición propositiva, la oposición radical y la oposición moralmente derrotada, que se convierten en aves carroñeros. Eso es lo que yo veo en él. ¿Eso es Gaudiano, un ave carroñera? Sí, Emanuel, desgraciadamente así está actuando él. Las 9 de la mañana, 22 minutos. Ni Morena ni los ayuntamientos emanados de este partido están colocando lonas a favor de Adán Augusto. Esto lo argumentaba ayer Raúl Ojeda, y es que en Zapata se reparaba una lámpara en un poste donde había una lona con que siga López. Aquí estamos viendo el video y estamos viendo la lona. Y entonces en redes sociales circula que es un apoyo desde los municipios, desde los ayuntamientos, al secretario de Gobernación. No, yo hablé con el presidente municipal cuando vi el video para preguntarle el contexto del mismo, y efectivamente es lo que él me refiere, que estaban haciendo algunas reparaciones, incluso que había unas mantas en otros puntos, no políticas, comerciales, donde las estaban hasta bajando, Emanuel. Entonces es parte de una campaña en la que está trabajando el ayuntamiento, así me lo explicaba el presidente municipal. ¿Los aspirantes de Morena están respetando la ley aquí en Tabasco? Yo sí lo veo así, yo sí veo que... ¿Y entonces por qué tantas denuncias? Bueno, en su momento vamos a analizar, bueno, no me toca a mí eso, pero se va a analizar por parte del Instituto Electoral cuál es el argumento, y ahí el Instituto Electoral es el facultado para imponer sanciones en caso de que lo consideren o declararlas improcedentes, Emanuel. ¿Los alcaldes entonces no se están metiendo en la sucesión? No, yo no los veo a ellos en la sucesión. ¿Están respetando? Yo veo a los 17 alcaldes, te lo quiero decir, que no todos son de Morena, en su dinámica de sacar adelante a su municipio, Manuel. Fíjate que Teimo Ginedo, la dirigente de Morena, dice que todas estas denuncias son porque el PRD necesita de muchos reflectores. ¿Tú lo ves así? Yo soy secretario de gobierno, tampoco quiero expresarme en ese sentido. Yo insisto, ellos están en su derecho, han presentado las denuncias y la autoridad electoral es la que lo va a resolver. Pero se están portando bien entonces los morenistas en Tabasco. Yo desde la óptica que tengo, con la información que tengo, es que no están quebrantando la ley. ¿Ninguno, incluido Javier May? Yo no veo que se esté quebrando la ley, entonces le corresponderá a la autoridad electoral determinarlo. Las 9 de la mañana, 24 minutos. Ya que hablábamos del PRD, hablemos del PRI, y es que el dirigente Dagoberto Lara te acusó que desde el gobierno del estado se ha orquestado una campaña para desaparecer a su partido. Escribió textual: en las elecciones del 2021, junto con expriistas ingratos y malagradecidos, y el aparato de gobierno nos golpeó desde todos los frentes con la intención de destruirnos. Y afirmó que el gobierno estatal ordenó la reducción de prerrogativas y la aplicación de multas para afectarles financieramente. Y de hecho les ha ido tan mal que hace unos días trascendió que no tenían ni para pagar la luz, su consumo con CFE. Así las cosas en el PRI. Pero la acusación es que desde el gobierno del estado se ha orquestado esta campaña para destruirlos, Guillermo del Rivero. Es falso, Emanuel. Yo lo que te diría es que en cuanto al tema de las prerrogativas, se presentó una iniciativa de reforma en el 2019,
y en la cual se estableció efectivamente la reducción de las prerrogativas a todos y cada uno de los partidos políticos, Morena, PRI, PRD, Verde, etcétera, todos, y a todos por parejo se les redujo el 50% de las prerrogativas, que también fue uno de los compromisos que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación cuando estaba en campaña, y que recogía el sentimiento de las y los tabasqueños de que era mucho el recurso que se le daba a los partidos políticos, y todo esto con base a la experiencia del propio partido político Morena, que fue el partido político que menos dinero recibió para la elección del 2018 y fue el partido político que más ganó, porque ahí se dio una clase que se puede hacer más y mejor las cosas con menos. Es un gobierno de austeridad y en ese sentido también aplicó para los partidos políticos, Emanuel. No es un tema personal, no es un tema que quieras desaparecer un partido, ni mucho menos. Dice Dagoberto que congelaron partidas por conflictos laborales que no se atendieron a tiempo por otras dirigencias como una estrategia para rematarlos. Y tú en su momento declaraste que están mal acostumbrados a hacer política con dinero. Es correcto, es lo que estoy diciendo. Morena fue el partido político que menos dinero recibió y logró muchísimo. Entonces ellos tienen que acostumbrar y tienen que transitar hacia las nuevas políticas de austeridad. Pero hubo un revire de Dagoberto y dice que quienes hacían política con el dinero hoy están en la administración estatal. No sé a qué se refiere, la verdad, y no voy a entrar en una controversia con él. Yo insisto, ahí está el tema. Él hablaba de las prerrogativas, la reducción fue para todos los partidos políticos y bueno, hoy ya es una realidad eso. Fíjate, Dagoberto acusa que cuando la Secretaría de Gobierno debería ser garante de la estabilidad política, se ataca a la democracia y no solo al PRI. Y el exdirigente del PRI, Pedro Gutiérrez, te llama ignorante y acusa que Morena es el partido que usa dinero público, privado y del crimen, que me parece hasta temeraria esta afirmación de Pedro Gutiérrez. Es una afirmación absurda. Si verdaderamente fuera algo similar, pues que presenten la denuncia y que lo resuelvan las autoridades, pero es parte de que está en una dinámica de desesperación esta persona, así lo veo yo. Las 9 de la mañana, 28 minutos. Hablemos al volver de la pausa del helicóptero que no aparece. Telereportaje. La coordinadora de Asuntos Jurídicos del Gobierno, Carla Cantoral, estimó que a más tardar a mediados de febrero concluirá el proceso de recepción del helicóptero donado en octubre del año pasado por la empresa Cotemar. Afirmó que no hay ningún atraso para que el gobierno tenga en su poder la aeronave, pues solo están a la espera de que concluyan los trámites administrativos ante la agencia aduanal. Esto es en relación a este helicóptero que se hizo la donación y que no termina de aterrizarse. Pero hay otra historia, la de un helicóptero en los tiempos de Arturo Núñez que no se entregó. Tú como secretario de gobierno nos podrías dar detalles al respecto. ¿Qué pasó? No se entregó y ya, ahí quedó. Se pagó hasta donde me quedé yo. Es correcto, Emanuel. No puedo dar detalles muy específicos porque es un tema que está en la Fiscalía General del Estado y ahorita abundamos un poquito en eso, pero te comento, efectivamente a grandes rasgos así fue. Imagínate lo grave del tema. Pagaste pues prácticamente un papel porque pagaron una factura, les facturaron un helicóptero, pagaron una cantidad de dinero y alrededor de 40 millones, si no me equivoco, y 40 millones de pesos, imagínate, y resulta que nunca entregaron el helicóptero. O sea... Pero yo tengo información que hubo una firma de recibido. Sí, o sea, se dio todo un contexto de que, o sea... ¿Y esos que recibieron, que firmaron de recibido, tienen alguna responsabilidad, Guillermo Rivero? Mira, insisto, es un tema que le compete a la Fiscalía General del Estado. Sí te puedo decir que va muy adelantada la investigación por parte de la Fiscalía. Te puedo comentar que hay personas vinculadas a proceso. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que sigan las indagatorias y que en su momento, ya en muchos de estos casos, pues resuelvan los jueces la culpabilidad o la inocencia de estas personas, Emanuel. Fíjate, en el Instituto de Protección Civil del Estado estaba al frente Iván Martínez Herrera, ex coordinador del instituto, y Alma Delia South Pimienta era la directora de administración, que de hecho fue detenida en su momento.
En la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, la Cernapam, estaba al frente Ricardo Fitz Mendoza como secretario, y el director general de administración, un nombre que me brinca porque no lo había yo identificado, Jesús Selván García, el actual diputado local. En la Secretaría de Gobierno estaba Gustavo Rosario Torres como titular y Alejandro Valle, director de administración de la Secretaría. Y en Seguridad Pública estaba Sergio Ricardo Martínez Luis, y como secretario también Miguel Ángel Matamoros, porque fueron 2 secretarios que le dieron seguimiento al tema, y en la dirección de administración José Sergio Magaña Sáenz. Entonces, ahí estarían los responsables. Ellos tendrían que ver, porque hasta donde yo tengo información, se recibió y se firmó de recibido, pero nunca entregaron el helicóptero. ¿Es así? Sí, de que hay elementos de que fue un delito, pues claro, porque imagínate el desfalco para las arcas del gobierno del estado de haber pagado millones de pesos por un producto que nunca se entregó. Entonces, claro que... ¿Pero cómo firmas de recibido? Si no entregan una aeronave. Entonces, claro, o sea, yo estoy totalmente... de un fraude del tamaño... descomunal, terrible, Manuel. Descarado. Descarado, terrible, o sea... Las 9 de la mañana, 35 minutos. Quienes generalmente firman son los directores administrativos, por eso los mencionaba yo, quienes estuvieron en ese momento. Y me permito analizar, si son recursos de Pemex, ¿a quién le compete esto? ¿Le compete a la Cernapam? ¿Fue Jesús Selván, el director de administración, que firmó de recibido? No conozco yo el documento de la persona que firmó de recibido. Tengo conocimiento que se firmó de recibido, pero yo no me atrevería yo a decir si fue... Pero la dependencia que lo recibe, porque no hay mucho para dónde hacerse, o fue la Secretaría de Gobierno, o fue la Cernapam, o fue Seguridad Pública, o fue Protección Civil. No hay más. Mira, Protección Civil es un descentralizado de la administración pública. Sin embargo, habría que analizar el documento, porque en muchos de esos documentos pues participan también otras dependencias de la administración pública. Ahora, por ser Pemex, necesariamente Cernapam tendría que ver. Acuérdate está haciendo la donación. Acuérdate que hay la donación Pemex, y todo lo aterrizaban a Cernapam. Entonces, ¿podríamos ir pensando que el asunto está en Cernapam? Yo te comento que tampoco puedo dar mucho detalle porque es un tema que está en Fiscalía General del Estado. Sí decirte que bueno, que Protección Civil es un descentralizado. Se analizaría por parte de la Fiscalía quiénes son los involucrados, y bueno, lo que sí te puedo decir es que la instrucción del señor gobernador ha sido de cero tolerancia a este acto atroz de corrupción que se dio. Aquí la clave es quién firmó de recibido. Al momento de firmar de recibido, ahí está el responsable. Sí, claro. ¿No? Y yo, en el caso de Cernapam, no tenía claro quién era el administrativo, y la verdad, lo he de decir, me sorprendió que haya sido Jesús Selván García, que estaba ahí con Fitz en esos tiempos de la Cernapam. Son las 9 de la mañana, 37 minutos, y ahora indagando sobre el tema, este asunto del helicóptero, que ya lleva más de 4 años, ¿no? Sí, y no se resuelve. No se resuelve, sí es. Pareciera como que no hay interés de resolverlo, Guillermo del Rivero. No, pues hemos visto avances muy importantes en las investigaciones por parte de la Fiscalía. Pero hasta hoy no se sabe nada. Eso son procesos que llevan su tiempo. Nosotros indagando nos encontramos con este escenario y revisando, bueno, vemos que todo lo que hacía Pemex lo hacía a través de Cernapam en la época de Núñez. Sí. Entonces por ahí está Fitz Selván. Entonces estaremos pendientes de lo que resuelvan las autoridades, pero de que alguien firmó de recibido, alguien lo firmó. Yo también te diría que, aprovechando el comercial, la diferencia de la actual administración al pasado, ¿no? Aquí estamos hablando ahora de que el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, en beneficio de las y los tabasqueños, gestionó para que fuera un donado al gobierno, en este caso a Seguridad Pública y a Protección Civil, un helicóptero que sí nos hace falta para todos los trabajos, tanto de seguridad como de Protección Civil.
sin un solo peso de costo para el erario público, Emanuel. Esa es la enorme diferencia que hay, ¿eh? Las 2 de la mañana, 39 minutos. Tengo entendido también que luego gobierno del estado tuvo que devolver el recurso porque no se entregó el helicóptero. Esto es, ahí hay una doble vía de el tamaño del problema que se ventiló. No solamente es que se afirmó de recibido un helicóptero que no entregaron, sino que además gobierno de Tabasco tuvo que aportar recursos del erario público para subsanar con Pemex el que no se haya recibido el helicóptero. Sí, esto algo... se pagó algo que no se entregó. Sí, que es, por supuesto que se pagó algo que no se entregó, si ese es el daño al erario que tuvimos. ¿Y el OSFE entonces qué onda? ¿Dónde está el OSFE? ¿No tuvo que haberlo observado? ¿No tuvo que haber intervenido? ¿No tuvo que haber indagado? No sé si, ahí sí yo te mentiría, Emanuel, no conozco el detalle. Si son recursos federales, no es competencia del OSFE, es de la Auditoría Superior de la Federación, pero no tengo yo ahí la claridad. Ahí entonces, no solo fue el helicóptero que no se entregó, sino que tuvo que salir recurso público para poder subsanar con Pemex este tema. Gravísimo, ¿no? Muy grave, claro. Estamos hablando de millones de pesos. Por supuesto, muy grave. Y por eso te insisto, la indicación del gobernador Merino es llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Y será en esta administración? Lo veremos, porque te digo, ya van más de 4 años. Yo veo y esto no se resuelve. Yo sí veo un avance ¿Tan importante. difícil está el tema? Cuando está muy simple. A ver quién firmó de recibido y en función de eso proceder. ¿No está fácil? No es tan fácil como lo planteas, ¿no? Pues bueno, pues yo encuentro un documento que dice que alguien recibió el helicóptero y no está el helicóptero, pues voy con esa persona y le digo, ¿y dónde está el helicóptero? Son procedimientos, Emanuel. Acuérdate que tenemos un nuevo sistema de justicia penal, que también, la verdad que en muchos casos, más que beneficiar, es perjudicial. Y bueno, tenemos que atenernos a los tiempos que nos marcan las autoridades. Es un tema que está en la cancha de la Fiscalía, es un tema que está en la cancha del Poder Judicial del Estado. Tenemos confianzas en ambas instituciones y han avanzado de manera importante. Las 9:41, Guillermo El Rivero ya de salida. ¿Hay riesgos en las elecciones del 2024? Y lo pregunto en relación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que lo vemos cada vez más desgastado, desacreditado por este escándalo en el que está envuelto de su directora de organización, que pareciera, incluso de adentro mismo, algunas fuentes consultadas lo señalan, que hacen argucias, chicanadas, para evitar que la señora salga del instituto y se cumpla una orden de un tribunal administrativo. Esto le pega a la credibilidad del instituto, no se pone en riesgo. Y no es el único caso, el de la señora Blancaeni, también está el tema de las denuncias, incluso de una consejera electoral, Roselvi Domínguez, contra el consejero Juan Correa por violencia política de género, donde no se ha resuelto nada. Esto no los pone en jaque, el escándalo a flor de piel en el instituto y las determinaciones que van tomando pareciera chicanadas, una burla para los ciudadanos, cuando tendrían que ser transparentes y actuar en consecuencia. Yo no veo riesgos para el tema electoral. Lo que yo creo... ¿Descrédito? Bueno, a eso habría que preguntárselo a la ciudadanía. En lo que a mí respecta y con conocimiento de causa, porque recordarás que me tocó ser representante electoral en el 2018, yo creo que no va a haber ningún problema para que lleven a cabo las elecciones. Lo que sí creo que es importante, con pleno respeto a la autonomía del Instituto Electoral, es que se pongan de acuerdo, que hagan los trabajos adecuados y que saquen adelante el proceso. Yo creo que quienes están ahí son profesionales. Tenemos una relación, por lo que respecta a las atribuciones que tengo en la Secretaría de Gobierno, de mucho respeto y de mucha institucionalidad con el instituto, con la presidenta, con Elizabeth, y bueno, y conozco a todos los consejeros, con varios de ellos me tocó trabajar en el 2018 como representante electoral de Morena, y pues es insistir, ¿no? Yo creo que sí tienen que voltear a ver ellos a la ciudadanía, tienen que también darle importancia a la percepción que pudieran estar generando, que también es importante, porque yo estoy cierto de que no hay riesgo en cuanto al proceso electoral del 2024, sin embargo sí es importante que den un mensaje positivo el Instituto Electoral. Las 2 de la mañana, 43 minutos, hay quienes señalan y han puesto, no dejen de observar a jóvenes de Morena que están en la administración pública rumbo a las elecciones del 24 en esta ruta.
y han mencionado el nombre de Guillermo del Rivero. Yo te pregunto, Guillermo, ¿tú tienes un interés específico de participar electoralmente en este 2024? Yo tengo un interés específico de seguirle cumpliendo al gobierno de la Cuarta Transformación que aquí en Tabasco encabeza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, en la confianza que me ha depositado como secretario de gobierno. Y en ese sentido, yo sí sigo gozando de la confianza de él, porque como yo te decía hace rato, quien tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus funcionarios es el gobernador Merino. Pues yo me veo trabajando como secretario de gobierno precisamente coadyuvando en los trabajos que se tienen que llevar para el 2024. Esto es, no estás pensando en candidaturas. No, Emanuel, no estoy pensando en ninguna candidatura. No te estás anotando a nada, no estás levantando la mano a nada. Para nada, no, Esto es, será secretario de gobierno hasta el último día de esta administración. Si así lo considera el gobernador Merino, así será, Emanuel. Esto es, no es tu tiempo, como dirían, Tabasco es tu tiempo, en este 2024 no es tu tiempo. No es el lenguaje que yo ocupo, no es el vocabulario que yo utilizaría. Yo lo que te diría, insisto, es que hoy tengo una enorme responsabilidad como secretario de gobierno, desde la cual puedo ir poniendo mi granito de arena, mínimo si quieres, para este proceso de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que sé que vienen cosas muy importantes todavía para Tabasco y que aquí en Tabasco pues el gobernador Carlos Manuel Merino Campos encabeza. Tú al 100% en la Secretaría de Gobierno. Mientras así lo decida el gobernador, yo estaré en la Secretaría de Gobierno. Lo político, la aspiración, digamos, para un cargo de elección popular, será para después. No, ya sería adelantarme muchísimo, pero yo sí te digo Por eso, en este 24 no hay aspiración para un cargo de elección popular. No, en este 2024 lo que hay es de mi voluntad de continuar al frente de la Secretaría de Gobierno, Manuel. Varias personas han hablado, te solicitan audiencias. Eduardo May te solicita una audiencia, José Luis Ochoa Contreras también proporciona su número, Roger Campán Ramos, la señora Guadalupe Hernández Isidro, de Jalpa, Jesús Sandoval Ramos te pregunta cuándo darás audiencias al público en general. En este caso de las audiencias, ¿qué le dices a toda esta gente? Pues nos vamos a poner en contacto con ellos, como bien saben aquí en Telereportaje. Por lo menos una vez al mes doy audiencias públicas en la Secretaría de Gobierno y vamos a aprovechar para atender todas las peticiones de las personas que han llamado aquí al programa, Emanuel. Por otro lado, Marta González Zavala felicita a Guillermo del Rivero por el desempeño que tiene. Aquí sigue llegando más para el secretario. Ignacio Hernández Ramón es socio de la Unión de Taxis Amarillos, te solicita también audiencia, te lo entrego. Luciano Gómez es persona con capacidad igualmente. Verónica Hernández Rodríguez dice que hay un trasfondo en relación a las marchas del PRD, pero la realidad es que los recibos de luz se incrementaron en más del 50%. Y ahí hace toda una narrativa de cómo le fueron llegando. María del Rosario Méndez de la Cruz pide al secretario de Gobierno apoyo con su intervención ante SEAS para el mantenimiento y reparación de drenajes. Habló Armando Padilla, Edgar Garduño, te saludan, te felicitan. Guillermo, te entrego todo lo demás, ya no me da tiempo. Todo viene con teléfono para que puedas hacer contacto directo con cada uno de ellos. Perfecto, así lo haré, Manuel. Como decía yo hace un momento, tenemos las audiencias públicas y si no me da tiempo... Y viene la de febrero, ¿no? Viene la de febrero, ya tuvimos la de enero y ahorita viene la de febrero. Y ahí se programarán todas estas personas. Así es, Emanuel, así lo haremos. Muy bien, Guillermo, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana en Telereportaje. No, al contrario, el agradecido soy yo que me permitas una vez más expresar aquí distintos puntos de vista por lo que atañe a mi función como secretario de Gobierno. ¿Guillermo del Rivero forma parte de algún grupo político dentro de Morena? ¿Se ubica en algún grupo? Pues mira, yo hoy soy secretario de Gobierno, soy morenista, lo he dicho, respondo al gobernador Carlos Manuel Merino Campos, insisto, yo tengo la confianza de él y también yo he dicho aquí en tu programa en el pasado y no lo voy a negar si ya lo dije aquí públicamente, soy adancista, Emanuel.